Bueno, hace un rato estábamos viendo lo que era Simple Present y estábamos haciendo una práctica que creo que es... eh, y era esta, ¿verdad? Digamos por acá. Entonces, en este caso, en la número 5, ¿qué tenemos? ¿Una positiva, negativa o afirmativa? O interrogativa, perdón. Positiva. Positiva. Entonces ahí vemos el verbo que es un verbo, ¿qué será? Be, regular o irregular. Regular. Vieras que este verbo es vacilón, porque este verbo sí funciona como regular, pero también puede ser irregular. Algunos lo colocan así, que sería la forma irregular, pero otros también lo he visto así, también lo acepta así. Vamos a ver si el sistema me lo acepta regular, pero te pueden poner ED, no hay problema. Ok, en la número 6 nos fijamos. ¿Y cuál es el verbo? Be. Be. ¿Qué hacíamos cuando el verbo era be en Simple Past? Was or were. Correcto. Was o were. Y en este caso diría que como el sujeto Were. es we, entonces Were. vamos a colocar were. Correcto. We were very lucky with with the weather. Ok. Fuimos muy suertudos con el clima. La número 7, ¿qué sería? ¿Positiva, negativa o pregunta? Negativo. Negativo. Y el verbo nos fijamos si es un verbo be. Es un verbo. No. No es un verbo be. Entonces pensamos de una vez que para poderla hacer negativa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Did. Auxiliar. El auxiliar, que sería Did. did. Colocamos el not y el verbo tal y como está, ¿verdad? Sin cambios. Muy bien. En la número 8, ¿cómo es? ¿Positiva, negativa o pregunta? ¿De qué forma está? Positiva. Positiva. El verbo es sí. Ese verbo, ¿qué dicen ustedes? ¿Será regular, irregular? ¿Será un verbo be? ¿Qué será? Saúl, estoy dando clases, amor. Ujú. Profe, llegó que es regular. Regular. Papi, que a mamá ha hablado con usted un montón de veces sobre esto, ¿verdad? No, es un verbo irregular. ¿Alguien se sabe el pasado de sí? El pasado de sí es so. Así. Entonces, otro verbo que tenemos que aprendernos, ¿verdad? La 9, ¿qué será? Pregunta. La pregunta. Y el verbo no es un verbo to be, entonces de una vez pensamos en qué. ¿En qué? Did. En did, correcto. ¿Se acuerdan? Did para pregunta y negativos. Entonces, where did qué? Yo. Where did you, que es el sujeto, y el verbo lo colocamos con Igual. cambios o sin cambios, igual, correcto. Where did you spend your last holiday? Ok, chequeamos nuestras respuestas. Ay, esto no me tira las respuestas, no sé. Ujú. Great, all answers are correct. Muy bien, sacamos un 100, chiquillos. ¿Qué tal hasta el momento les ha parecido el pasado? ¿Está complicado o no tanto? En algunas. En algunas.
Nada más de agarrarle el toque, ¿verdad? Aprenderme el verb be, cómo funciona, que was, que were. Si la oración es interrogativa, aprender que va con, si no hay un verbo to be, pues entonces con el auxiliar did. Si es negativa y no es verb be, pues el auxiliar did otra vez. Did not y el verbo tal como está. Y si es positiva, pensamos en qué. ¿Qué hacemos si es positiva? Se Eh, revisa el verbo auxiliar. para ver si está presente, güey. Mm, Pasado. Se revisa el verbo, no porque estamos hablando de pasado. ¿Qué hacemos cuando la oración está positiva y estamos hablando de pasado? ¿Qué hacemos? Ver si es regular o irregular. Excelente, Evelyn. Ver si es regular o irregular o si es un verb be. ¿Por qué? Porque si es un verb be sería was, were. Y si es regular, pues ed. Y si es irregular, entonces ¿qué hacemos? Si es irregular, amor, tenemos que saber el cambio. Correcto. Muy bien. Chiquillos, yo pensé que solo tenían que saber pasado, pero acabo de revisar que nos toca saber el pasado participio también, porque el tema que vamos a ver a continuación se llama past perfect. Y bueno, tengo que ver el tercer condicional. Y para ver ese tema necesitamos ver el past perfect. ¿Cuál es su número? Mi amor, vea, ya no hablo más con usted. Ya yo hablé con usted, ¿verdad? Mamá, El, mamá, Saúl, es que ¿cuál es? vamos para allá con abuelita. No, ¿qué? ¿Cuál es su número? Vamos para allá con abuelita. Pero, ¿cuál es su número? Perdón, chiquillos, denme un segundo. Vaya para allá. ¡Mami! Pídale, pídale. Vamos a ver el tema que se llama pasado perfecto. No recuerdo si lo vimos en octavo. El pasado perfecto lleva esta estructura. Lleva esta estructura que es el sujeto, y ya ustedes saben que el sujeto es igual, she, they, we, ¿verdad? Todos esos. El auxiliar que es had. ¿Se acuerda cuando vimos present perfect? Porque ya sé que lo vimos porque ahí está. Que era have, has y el verbo en pasado participio. Este es igual que present perfect. La única diferencia es que en vez de has y have, lleva had. Esta es la diferencia. Entonces llevaría el sujeto, el auxiliar had y el verbo en pasado, dice aquí, pero es en pasado participio. En pasado participio. Eso, chiquillos, lo vamos a ver en la página. Mamá, ¿cuál es su número? En la página, Saúl, ya no lo voy a hablar más. ¿Cuál es su número? Vamos a ver en Mamá, capítulo 4, página 117. Ahí mamá, ahora vamos a hablar usted y yo, seriamente. mamá, ¿cuál es su número? En la página 120, chiquillos, se ubican ahí. Mamá, ¿cuál es su número? Vaya para allá, Mamá, para allá. escúchame, mamá, escúchame. Pégame ese teléfono. Y vamos a hablar ahora usted y yo. ¿Se ubican ahí en la página 120, chiquillos? Dame, amor. Dame. Sí, correcto. Ok, ahí vemos lo que es el past perfect. Entonces, igual, ahí se ve claramente en negrita que lleva sujeto más had. Had es el pasado de have y has. Más pasado participio, más complemento. Entonces, es que aquí Mamá. no viene Mamá, es que... casi nada vea, vaya para afuera, amor. Vaya para afuera. No, yo debajo del Ay, Saúl. Está bien, sí, vamos. Entonces, quiero que se aprendan esto. Ya lo habíamos hablado cuando expliqué el present perfect, pero el past perfect es igual. Cuando cuando yo hablo de pasado participio, hablamos de más que nada cuando los verbos son irregulares. ¿Por qué? Porque cuando los verbos son regulares, o sea, cuando les agregamos ed, el pasado participio también lleva ed. Quiere decir que, por ejemplo, voy a hacer una oración acá.
para que lo veamos más claro. Digamos que aquí vamos a hacer una oración en pasado y una en pasado participio para que ustedes vean la diferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que Evelyn cooked hace un rato la misma, rice, ¿verdad? Yesterday. Ahí sabemos que está en pasado porque el verbo está con ed, correcto. Y si fuera pasado participio, lo único que tenemos que hacer es colocar had y el verbo, si es regular, otra vez lo colocamos con ed. O sea, los verbos regulares son súper sencillos. Yo no tengo que complicarme aprendiéndome el verbo, ¿verdad? Evelyn cooked rice yesterday. O sea, Evelyn cocinó arroz ayer. La diferencia aquí es que dice Evelyn ha cocinado. ¿Ok? Este had, bueno, había cocinado en pasado. Había cocinado. El problema es cuando el verbo es irregular. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de went? Que es irregular. Bueno, que es el pasado de go. Entonces yo digo que Evelyn went to the store, digamos. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Están concentrados, sí, que me preocupa que se oye en silencio o algo. Digamos, cuando el verbo es irregular, por ejemplo, went o bueno, go, entonces aquí sí me cambia el pasado participio. ¿Por qué? Porque cambia. Recuerden que son 3 versiones. Bueno, a veces no, pero casi la mayoría sí. Entonces, aquí ya no, yo necesito el pasado participio. Si yo pongo went aquí, va a estar malo, porque yo necesito el pasado participio, que sería gone. ¿Ven? Por eso me preocupa cuando los verbos son irregulares. Entonces, ¿qué les digo yo? Apréndanse al menos uno por día. Entonces, por ejemplo, go, ya sabemos que es presente. El pasado, went. Y el pasado participio, porque lo vamos a ocupar para el pasado perfecto, ¿verdad? Y para también el tercer condicional, que ese tema nos falta. Entonces vamos a ocuparlo. Sería go en presente, went en pasado y gone en pasado participio. Si, por ejemplo, eat es presente, dijeron por ahí que ate es pasado y el pasado participio es eaten. ¿Ven cómo cambia? Mientras que si es regular, es tan sencillo que si yo digo work, nada más le agrego ed, aquí, work, ed, y en pasado participio también ed. Entonces, pasado participio, si lleva ed, simple, lleva ed, pero cuando cambia, cambia todo. ¿Ven qué complicado que es cuando es irregular? Lo mismo, drive, drove y driving, ¿verdad? Este es el pasado participio. Entonces, lo complicado de esto es sencillo, porque la estructura es muy sencilla, simplemente lleva sujeto más had más el verbo pipí. Pero si el verbo es irregular, es cuando es complicadillo. Vamos a hacer una práctica a ver cómo nos va. Aquí. Past perfect. Y esta la vamos a ocupar para el tercer condicional. Entonces sí la vamos a tener que saber. Entonces, si es pasado perfecto, y en este caso el verbo es start, ¿ok? Me fijo en el verbo y lo único que tengo que saber aquí es, igual que el pasado, si el verbo es regular o es irregular. ¿Por qué? Porque ya sabemos que de todas maneras vamos a tener que colocar el auxiliar del pasado perfecto, que es ¿cuál? ¿Cuál? Did. No, did es de pasado.
Pero el pasado perfecto, ¿cuál es? Had. Had, correcto. Este es el auxiliar del pasado perfecto. Siempre, siempre, siempre. Y lo bueno es que no tenemos el problema del presente perfecto que llevaba have para I, we, they, you. Has para she, he, it. Aquí had para todo, igual que did. Lo mismo. O sea, solo uno para todos los pronombres, mientras que algunos, como el presente y el presente perfecto, sí se complica un poco más, ¿verdad? Pero esto es sencillo, solo had y el verbo pp. Entonces, start es un verbo regular. Y como es regular, entonces, ¿qué hacemos? Ed. Quede así de fácil. Le ponemos start, started. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que saber. El pasado perfecto, had y el verbo. Si es regular, no la jugamos. Si no, pues tenemos que saberlo. Veamos este otro. Live. ¿Qué hacemos? Had. Had. Ajá. Y se le agrega la D. Y se le agrega la D. Porque este verbo es, ¿qué? Regular. Regular. Correcto. Si no se lo saben, igual. Ed. ¿Qué les decía yo antes? Bueno, chiquillos, nada más por lo menos recuerden que lleva had y ed. Lo que pasa es que algunos se atienen a eso y no se aprenden los irregulares. Y a veces vienen irregulares, por ejemplo, en la 3, ¿verdad? ¿Que cómo me quedaría esa? ¿Cómo me queda? Had eating. Eating, correcto. Had, eating. Está María Fernanda aquí. Hace un rato ella me dijo que estaba, que se confundía un poquito. Vean, yo sé que cada tema tiene sus propias reglas y estructuras. Por eso siempre les digo, hagan su ficha con simple present, sus reglas simple past y sus reglas past perfect en este caso y sus reglas. ¿Para qué? Para que yo me las pueda aprender y yo diga, ok, el pasado lleva esto, esto y esto. Si es positiva, esto. Si es negativa, esto. Si es afirmativa, esto. El presente lleva esto. De todas las formas. Igual, el pasado perfecto. El pasado perfecto, si fuera negativo, simplemente le ponemos un had not. Aquí es fácil, porque ya tiene un auxiliar. Él siempre tiene el auxiliar. Así de fácil. Le ponemos hadn't o had not. Nada más. Y si fuera pregunta, inicia con had. Así de sencillo. Ok, aquí entonces, Iren. ¿Esta cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría esta, la 4? ¿Quién me la dice? Had y agrega ed. Exacto. Ese es otro verbo que es regular. Ok, le agregamos, muy bien. Julie didn't arrive until after I. Aquí está revuelto un poco de pasado, o sea, hay una oración en pasado y la otra va a ser en pasado perfecto, porque dice que Julie no llegó, ¿verdad? Hasta, until significa hasta, después de que yo había llegado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, siguiendo la estructura, ahí vamos a colocar que had. Y este verbo live, ¿alguien se sabe cómo será? ¿Regular o irregular? Saúl, Regular. regular. Este verbo, si le ponemos ed, está mal. Bueno, si le ponemos d, está mal. Este verbo es como decir izquierda, left, lo mismo. Left es el pasado de live y el pasado participio queda igual. Algunos verbos son igual que el pasado, pero ahí no todos. Entonces, en este caso, me queda igual en pasado que en pasado participio. ¿Qué hacemos? Has. Had. ¿Had qué? ¿Qué hacemos con finish? ¿Cómo será? ¿Regular o irregular?
Regular, le agregué ED. Regular, correcto. Finish. ¿Sí vieron? Digamos que yo no sé qué, digamos que no sé, estoy en el examen y no me lo sé, le agrego ED y de pura casualidad gano el punto. ¿Lo ven? Es muy importante, por lo menos, mínimo, intentarlo con ED. Tal vez sea regular. ¿Quién quita un quite, verdad, chiquillos? Es mejor que dejarlo en blanco. Aquí, ¿qué hago? Cambia, profe. Has. Hat. No, todo lleva hat, Yesenia. Acuérdese Ajá, que pero cambia el big. el big cambia. Dale, amor, cierra la puerta. Cierra la puerta. Ajá, ¿alguien se sabe el pasado participio de be? Teníamos que presente es, is, are, am. Pasado, was y were. Pero, ¿qué pasa con el pasado participio? Este tema es súper importante también para décimo y para undécimo. Todo lo vamos a volver a ver. Entonces, sí. Profe, no era Will, no. Will es de futuro. Es parecido, es Been. be. One. No, been, sí. Alguien dijo, Mm. es así. Este es el pasado participio de be. Ujú. De hecho, entre ustedes más verbos se vayan aprendiendo, les sirve también para décimo y para undécimo. Entre más verbos irregulares sepan, mejor. Chequeamos si está perfecto. Esta, ¿cómo me quedaría? He Y had. had. Este tampoco es regular, cambia, pero es muy fácil. En vez de meet, doble E, le agregamos solamente una E. Así es el pasado participio de meet, met. Y el pasado es igual. Pasado y pasado participio quedan igual. Igual que left, igual que este. Profe, ¿cómo sabe, ya? Tuve que aprendérmelo, chiquillos, igual que ustedes. Y no me lo sé todos porque son miles, pero no. Profe, de hecho en esta clase es bueno repasarla porque hemos visto muchos verbos. Entonces antes del examen ver esta clase y apuntarlos porque, como le digo, hemos visto muchos. No, vieras que yo les digo a los chiquillos, bueno, no sé, seguro a ustedes también, porque siempre es lo mismo. A mí me encantan estas prácticas en internet. Primero, porque la podemos chequear. O sea, ustedes lo pueden hacer solitos. Entonces, pueden chequear. Si está buena, pues ustedes dicen, wow, la tengo buena, qué dicha. Y si está mala, le dan show. Digamos que yo aquí le puse ED, ¿verdad? Y entonces chequeamos y va a estar mala. Entonces le damos show y yo puedo revisar qué fue lo que hice mal. Y es mucho más fácil y divertido aprenderme el verbo así que como yo me lo aprendí cuando estudiaba, que tenía que decir eat, ate, eating, drive, drove, driving, take, took, taking. Es go, went, gone. Es más complicado. Además de que uno en inglés tenía que memorizar la pronunciación y también la escritura, ¿verdad? Por lo menos ustedes no tienen que repasar la pronunciación tampoco, ¿verdad? Entonces sí, es más aburrido. Esta es una forma divertida de uno aprender, ¿verdad? Siento yo. No es tan terrible. Veamos este otro. We had forget. Forget. Este verbo, ¿se acuerdan de get? Que cambiaba a qué. Se lo aprendieron. Forgot. Got, correcto. El forget, como termina con get, también es forgot en pasado. Y el get, que es así, bueno, el get es got en pasado y en pasado participio es gotten, así. Entonces, forget es lo mismo, forget, forgot y forgotten. Pues simplemente aquí vamos a ponerle
Karen. Chequeamos. Está correcto. Esta es muy fácil. Study. Esa es un verbo ¿qué? Study será regular o irregular. Regular. 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 ¿Qué hacemos ahí? Pues quitamos la Y, ¿verdad? Y vamos a colocar una y una Y latina y ED, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todos los que terminan con ED también son ED en participio. ¿Cuánto nos falta? Uy, qué montón. Vamos a hacer unas negativas. Estas últimas están negativas. Aquí simplemente es sencillo. Le vamos a colocar had, not y el pasado participio de have es had también. Porque si ustedes saben, have como verbo es tener, ¿verdad? Como verbo, no como auxiliar. Como verbo es tener. Y el pasado es had. Yo tenía, I had, yo tenía. Y el pasado participio también es had. Entonces es have presente, had pasado y had otra vez PP, pasado participio. Entonces esta me quedaría así. I hadn't o I had not had breakfast when he arrived. ¿Ok? Entonces had es pasado y también pasado participio. Y también auxiliar de pasado perfecto. Sí está claro, está confuso. Chicos, hola, Bueno, profe, más o menos. más o menos. Bueno, voy de nuevo. La estructura del pasado perfecto es con had, como auxiliar, como did en pasado, ¿verdad? Lo mismo. Bueno, con did es igual. Como verbo, ¿qué significa do? El verbo do como verbo. ¿Qué significa do? ¿Quién me dice? El verbo es ¿qué? ¿Qué significa do? Si yo digo, do your homework, ¿qué quiere decir do? O do exercise, ¿qué quiere decir? Como verbo, ¿qué significa do? Hacer. Hacer, correcto, hacer. Pero si yo lo veo como auxiliar, no significa hacer, significa presente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí esta oración, ¿verdad? Vamos a ver. Es también como el have. Igual que have. Yo digo, what do you do? ¿Por qué hay dos do? Porque el primer do es un ¿qué? El primer do Un auxiliar. es un auxiliar que me indica qué tiempo. Presente. Presente, correcto. Y el segundo do es un ¿qué? Pasado. Es un verbo. ¿El verbo qué? Hacer. Hacer. Entonces, ¿qué dice ahí? What do you do? ¿Qué dice? ¿Qué hace usted? Eso es lo que dice. ¿Qué hace usted? Pero entonces el primer do es un auxiliar que me indica presente y el segundo es un verbo. ¿Y qué pasa si yo aquí en vez de do pongo un did? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Y está en pasado. Entonces, este did me dice el tiempo. El auxiliar me dice el tiempo, pero este es el verbo. ¿Qué hizo usted? Y entonces, si fuera el pasado perfecto, si yo quiero decir ¿qué había hecho usted? Yo puedo también aquí decir what had done. Bueno, es que en este caso yo tengo que utilizar el done, que este es el pasado participio de do, ¿verdad? Porque además de eso, tengo que do es el presente, did es el pasado
y don't es el pasado participio. Pero es igual. Entonces, si yo quiero decir, como en esta práctica, aquí. Ay, ¿dónde era? Sí se ve ahí, ¿verdad? Ujú. He had not. Y, no era esta. Ajá. El primer had, aquí, ajá, I had not had, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el primero es del auxiliar del tiempo que me indica que el tiempo es pasado perfecto. Y el otro es del pasado participio. De have. Vamos a ver este otro. He had not. Y use es un verbo regular. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le agregamos ed. Pues chequeamos aquí. Y vamos a hacer esta última. You. Ajá, ¿qué hacemos? Hagan esta. Esta está muy fácil. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos ahí? You. Para hacer la negativa, recuerde que estamos en past perfect. Had not, Had not. ¿Y qué hacemos con study? Quita la Y. Le cambia la I. Que cambia y le ponemos ed. Así de fácil. No sé si lo ven, pero lo que tienen que hacer es estudiar mucho. Estudiar las estructuras de cada tiempo. ¿Cómo van? ¿Cuáles son las reglas de cada uno? Y tengo que estudiarlo bastante porque si no se me enreda, ¿verdad? Ay, después me ponen el did donde no iba o me ponen el had donde no iba. Entonces, que tengan bien clara la estructura para que no se enreden. El examen es más fácil de lo que se ve. O sea, de que se ve como, uy, todo revuelto, ¿verdad? Pero ya les voy a pasar una práctica, como me dijo María Fernanda. Les paso una práctica, pero nos falta un tema. Entonces, ¿cuántas veces vemos noveno? 3, ¿verdad? Sí. El martes, si Dios quiere, vamos a ver el tercer condicional que nos falta y vamos a ver el tercer condicional y vamos a ver también la otra semana tiene tarea. Entonces vamos a ver la tarea, el tercer condicional y vemos también vamos a revisar la práctica el viernes. Deme un segundo, ya termino, deme un segundo. Espérate, deme un segundo, porque tengo que dar un toque. Ciérrame, ya voy. Cuando manda la práctica, profe, ¿sí? No sé si mandarla ya o si mejor vemos después No, mejor la voy a mandar para que la vayan haciendo de una vez, ¿verdad? Solo lo único que no van a poder hacer es el tercer condicional. Pero el resto sí lo pueden hacer. Ok, en la página 124, 125, eso no. 127 hay una comprensión de lectura. En la 129 está el tercer condicional, que lo vamos a ver, si Dios lo permite. En la página 132 hay otra lectura. 135 no. 136 vocabulario. 137 más comprensión de lectura. 138 no. 140, ok, ahí también hay comprensión de lectura. 142, comprensión de lectura. Y la 145 no. 146, el vocabulario. Y en la 147, ahí hay past participles, que eso, bueno, eso no. Vamos a ver cuál más. Vean, otra práctica aquí en la 151. Esa les sirve para practicar el pasado participio del PP, digamos. Ahí pueden hacer ese marque con X para pensar a ver cuál es el pasado participio. En la 152 hay más práctica de eso mismo. En la 153 también.
En la 154 hay más comprensión de lectura. Lo que quiero es terminar, digamos, el capítulo 4. La 158, 159 no, y ya terminamos. Entonces nos queda solamente el tema del tercer condicional. El tercer condicional. Entonces, si Dios quiere, mando a la práctica y solo eso no van a poder hacer. Entonces sería, el miércoles vemos el tercer condicional, vemos la tarea para que me recuerden. La tarea, porque tienen tarea, el tercer condicional. Y si nos quedara chance, no, pero no creo que nos quede chance. Si nos quedara chance, podemos revisar algo de la práctica si ya la tienen hecha. Y si no, pues sería revisar hasta el viernes. ¿Les parece? Chicos, Listo, profe, gracias. tienen que estudiar mucho, si vieron, En verbos, es- estructuras. Y ahora, lo que hago es que les mando un link también con esta práctica para que la hagan ustedes también. Es larguísimo. en esta semana no teníamos tarea, profe. No, esta semana no, hasta la otra. Entonces, esta semana es para que se sienten a hacer fichas con estructuras, hacer prácticas y todo eso. Para que cuando agarren la práctica, el del examen ya, o sea, no hagan esa práctica así sin haber repasado nada. Traten de primero repasar y después hacerla. ¿De acuerdo? Chicos, Gracias, profe. bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que les vaya muy bien. Estudien mucho.